El estudio de Horacio Quiroga, con sus paredes de madera oscura y el aroma a tabaco y café, se sentía cargado de nostalgia. La luz del atardecer se colaba por la ventana, iluminando un montón de papeles amarillentos. Sus cuentos, los que lo habían hecho famoso, pero también los que, a sus ojos, parecían ahora descoloridos, con frases que le ardían en la garganta. Cuentos de la selva, su obra maestra, yacía sobre la mesa, un libro encuadernado en cuero gastado, con las hojas amarillentas, y las letras que se desdibujaban con el paso del tiempo. Quiroga lo contempló por un largo rato, sintiendo una punzada de dolor al recordar las prisas con las que había escrito algunas historias, las frases que no le gustaban y las ideas que no había podido desarrollar. Si tan solo pudiera corregirlas, volver a escribirlas, pensó, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. En ese momento, sus ojos se posaron en un objeto que hasta ahora había pasado desapercibido, una pequeña caja de madera tallada, con un brillo metálico que le llamaba la atención. Era un regalo de su amigo, un inventor extravagante, un hombre que siempre andaba buscando soluciones a lo imposible. ¿Qué será esto?, se preguntó, mientras abría la caja con cuidado. Dentro, yacía una máquina diminuta, un entramado de engranajes y cables, con un dial giratorio y una pequeña palanca dorada. «Te dije que era posible», escuchó una voz detrás de él. Era su amigo, con una sonrisa traviesa en el rostro. «Es una máquina del tiempo, un invento mío. Puedes viajar a cualquier momento del pasado, corregir lo que quieras y regresar sin dejar rastro». Quiroga no podía creer lo que escuchaba. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería posible reescribir sus cuentos, darle una segunda oportunidad a sus historias, dejar atrás los errores del pasado? Pero, ¿cómo?, preguntó con voz temblorosa. «Simple», respondió su amigo, «solo tienes que girar el dial al año que deseas visitar y accionar la palanca. Te llevaré a la selva que tanto amas, a la época en la que escribiste esos cuentos. Pero cuidado, Quiroga, el tiempo no se puede cambiar a la ligera. La selva es un lugar peligroso, y el pasado puede ser implacable». Quiroga, con un nudo en la garganta, levantó la mirada hacia la máquina del tiempo. El anhelo de corregir sus cuentos luchaba con el miedo a lo desconocido. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó, con la decisión latiendo en su pecho. El corazón de Quiroga se aceleró. La tentación de corregir sus cuentos, de reescribir las frases que tanto lo atormentaban, era demasiado fuerte para resistirla. Levantó la mirada hacia su amigo, quien lo observaba con una expresión expectante. «Lo haré», dijo Quiroga con voz firme, mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en sus labios. «Voy a reescribir mis cuentos. Quiero darles una segunda oportunidad. Quiero que brillen con la luz que siempre soñé». Su amigo asintió con la cabeza, una sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. «Recuerda, Quiroga, el pasado es un laberinto. Sé cauteloso, y no olvides que la selva guarda muchos secretos. Ten cuidado con lo que tocas, con lo que cambias. El destino tiene su propio curso». Quiroga, con la máquina en sus manos, se dirigió hacia el dial giratorio. Sus dedos temblaban mientras lo giraba lentamente, pasando por las fechas que marcaron su vida, hasta llegar al año en que escribió Cuentos de la Selva. 1918, murmuró, con la mirada fija en el dial. Sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo al accionar la palanca. El estudio se llenó de un resplandor cegador, y cuando la luz se disipó, se encontró en medio de la selva. El aire era denso y húmedo, el canto de las aves llenaba el ambiente, y el olor a tierra mojada le inundaba los pulmones. Era la selva de sus cuentos, la que había inspirado sus historias de animales, de jaguares y monos, de ríos caudalosos y de la noche oscura y silenciosa. «¿Pero cómo?», se preguntó, mirando a su alrededor, con la emoción y el miedo combinándose en su interior. «Estás en el pasado, Quiroga», dijo su amigo, apareciendo a su lado, con la misma sonrisa enigmática. «El tiempo te ha transportado. Ahora, tú decides qué camino tomar». Quiroga sintió que el tiempo se había detenido, que el pasado lo envolvía, que el futuro se extendía frente a él, lleno de posibilidades y de incertidumbres.
con la máquina del tiempo a su lado, como un talismán, se adentró en la selva, con la determinación de reescribir su obra maestra. ¿Quieres saber qué pasará con Quiroga en la selva? ¿Podrá corregir sus cuentos? ¿O será víctima de las trampas del pasado? Sigue la historia. No recuerdo bien la trama, expresó Horacio, no los personajes. Tranquilo. Claro que sí, puedo recordarte la trama y crear los personajes. Recuerda, Horacio Quiroga se siente frustrado por errores en sus cuentos de la selva y desea corregirlos. Su amigo, un inventor brillante, le regala una máquina del tiempo. Quiroga decide usarla para viajar al pasado y reescribir sus cuentos. Ahora, vamos a crear a los personajes, es hora de darles vida. ¿Qué te parece si creamos a un personaje llamado Antonio, un anciano indígena que vive en la selva y conoce todos sus secretos? Él podría ayudar a Quiroga en su viaje, pero también ser un obstáculo, ya que no le agradan las ideas de cambiar el pasado. Un anciano indígena sabio y misterioso que conoce los secretos de la selva, perfecto para las aventuras que se avecinan. Para que las situaciones sean más divertidas, tenemos que pensar en el estilo de Quiroga y en la selva misma. Es un lugar lleno de peligros y maravillas. Aquí te dejo algunas ideas. 1. La cacería del jaguar. Imaginemos que Quiroga, en su afán por reescribir la historia del yaguareté, necesita capturar uno para observarlo de cerca y corregir la descripción. Antonio, como guía, lo acompaña. Pero la cacería no es fácil. El jaguar es astuto y peligroso. Se esconden en la selva, sortean trampas y, tal vez, incluso se enfrentan a otros animales salvajes. 2. El río encantado. En Cuentos de la Selva, hay historias de ríos mágicos y misteriosos. Y Quiroga podría encontrar uno. El río cambia de color y tiene un poder mágico, lo que podría poner a prueba su ingenio. Tal vez tenga que resolver un enigma para cruzarlo, o incluso podría encontrar una criatura mítica que habita en sus aguas. 3. La búsqueda del tesoro perdido. Un tesoro legendario que se esconde en la selva, un misterio que se puede unir a la aventura. Quiroga podría descubrir un mapa antiguo que lo conduzca a él, un mapa con acertijos y pistas ocultas. Y Antonio podría ayudarlo a descifrarlo. 4. El encuentro con los espíritus. La selva está llena de leyendas y mitos. ¿Qué tal si Quiroga se encuentra con los espíritus que habitan la selva? Tal vez sean amigables o tal vez le lancen un desafío. Antonio podría contarle historias sobre estos espíritus y ayudarlo a comunicarse con ellos. 5. La batalla contra los cazadores furtivos. Para darle un toque de acción y crítica social, Quiroga podría encontrar a un grupo de cazadores furtivos que amenaza la selva. Tendría que detenerlos, con la ayuda de Antonio, para proteger la naturaleza que tanto ama, teniendo en cuenta que Quiroga fue un escritor argentino, y que sus cuentos de la selva están inspirados en la fauna y la flora de Sudamérica. La región ideal sería la selva misionera en Argentina. Es un lugar increíble, con una vegetación abundante y una diversidad de animales sorprendente. Perfecto para una aventura. Ahora, pensando en el final del libro, me imagino que Quiroga, después de todas las aventuras, se enfrenta a un dilema: ¿cambia realmente sus cuentos? ¿O decide dejarlos como están, con sus errores y aciertos? Te propongo un final conmovedor, donde Quiroga se da cuenta de que la perfección no existe, que sus cuentos, a pesar de sus errores, son parte de él, parte de su alma. Antonio le enseña la sabiduría de la selva, donde las cicatrices son parte de la historia, donde la perfección no importa tanto como la autenticidad. Quiroga decide no cambiar sus cuentos, pero sí aprender de sus errores. Se da cuenta de que la magia de sus historias no reside en la perfección, sino en la pasión y la conexión que ha logrado con la selva y sus animales. Quiroga regresa al presente con un nuevo entendimiento del tiempo, de la memoria y de su propia obra. Su amigo lo recibe con una sonrisa cálida, y él le comparte sus reflexiones. Para corregir los cuentos, podrías agregar un epílogo donde Quiroga explica su decisión, o incluso un breve comentario al final de cada cuento, donde menciona cómo se siente ahora con respecto a la historia y lo que ha aprendido.